Cuando mi alma conoció de fuera a las cosas que fuera de ella son verdaderas, reconocí mis errores que sin embargo no eran falsos. Mi guía, que me veía hacer lo que un hombre que sale de un sueño, me dijo: ¿qué tienes que no puedes sostenerte? Has andado más de media legua con los ojos cerrados y con paso vacilante, como el que está dominado por el vino o por el sueño. Oh dulce Padre mío, dije yo, si me prestas atención te diré lo que se me ha aparecido cuando mis piernas oscilaban. Y él a su vez: aunque tuvieras 100 máscaras que ocultaran tu rostro, adivinaría hasta tus menores pensamientos. Lo que has visto te ha sido revelado para que no te excuses de abrir el corazón al agua de la paz que emana de la fuente eterna. Te he preguntado ¿qué tienes?, no porque me dijeras lo que hace el que tiene los ojos entornados cuando se ha apoderado algún sopor de su cuerpo, sino para que tus pies recobrasen fuerzas. Es preciso estimular así a los perezosos, demasiado lentos en emplear el tiempo de sus vigilias, cuando una vez despiertos recobran el imperio de su voluntad. Seguíamos nuestro camino cuando ya oscurecía, mirando atentamente lo más allá que podían nuestros ojos por entre los luminosos rayos del crepúsculo, cuando vimos adelantarse poco a poco hacia nosotros una humareda oscura como la noche, sin que hubiese por allí un sitio donde guarecerse de ella, y que nos privó del uso de la vista y del aire puro. Fin del canto XV del Purgatorio. Canto XVI del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ni la oscuridad del infierno, ni la de la noche privada de todo planeta bajo escaso horizonte, por más cubierto que esté de negros nubarrones, pusieron tan denso velo ante mi vista, ni de tan grosera aspereza, como aquel humo que nos cubrió allí. Los ojos no podían estar abiertos, por lo cual mi guía, sabio y fiel, se acercó a mí y me ofreció su hombro. Así como el ciego va detrás de su guía para no extraviarse y para no dar de bruces en cosa que le cause daño o quizá le origine la muerte, iba yo andando a través del aire oscuro y molesto, escuchando a mi guía que decía: cuida de no separarte de mí. Yo oía voces y cada una de ellas parecía rogar a fin de obtener paz o misericordia del Cordero de Dios que lava los pecados. El principio de su oración era Agnus Dei. Todos pronunciaban estas palabras a un mismo tiempo y con tan igual tono que parecía existir entre ellos una perfecta concordia. Maestro, ¿son espíritus esos que oigo?, dije yo. Tienes razón, me contestó, y van desatando el nudo de su cólera. ¿Quién eres tú, que hiendes nuestro humo y hablas de nosotros como si contaras aún el tiempo por calendas? De esta suerte habló una voz, por lo cual el maestro me dijo: responde y pregúntale si por ahí se va arriba. Entonces dije yo: oh criatura, que te purificas para volver a presentarte hermosa ante el que te hizo, oirás cosas maravillosas si quieres seguirme. Te seguiré cuanto me está permitido, me contestó, y si el humo no permite que nos veamos, el oído nos aproximará a falta de la vista. Empecé pues de esta manera. Me dirijo hacia arriba con la forma que la muerte desvanece, y he llegado hasta aquí a través de las penas del infierno. Y si Dios me ha acogido en su gracia de tal modo que quiere que yo vea su corte por un medio tan distinto de lo que hoy se acostumbra, no me ocultes quién fuiste antes de morir, sino dímelo. Dime además si es este el camino que me conducirá a la entrada de aquella corte, y tus palabras nos servirán de guía. Fui lombardo y me llamé Marco, conocí el mundo y amé aquella virtud hacia la cual nadie tiende hoy su arco. Para llegar a lo alto sigue rectamente por donde vas. Así respondió, añadiendo después: te suplico que ruegues por mí cuando estés arriba. A lo que le contesté: te prometo por mi fe que haré lo que me pides, pero me veo envuelto en una duda si no me es dado aclararla. Primeramente era sencilla, pero ahora ha aumentado con tus palabras, que unidas a las que he oído en otra parte, creo que son ciertas. El mundo está pues exhausto de toda virtud, como me indicas, y cubierto y ávido de maldad.
pero te ruego que me digas la causa con tanta claridad que pueda verla y mostrarla a los demás, pues unos la hacen consistir en el cielo y otros aquí abajo. Antes de contestar exhaló un suspiro que terminó por un ay doloroso, y después dijo: Hermano, el mundo es ciego, y se conoce que tú vienes de él. Vosotros los vivos hacéis estribar toda causa en el cielo, como si él imprimiera por necesidad su movimiento a todas las cosas. Si así fuese, quedaría destruido en vosotros el libre albedrío, y no se recompensaría, como es justo, el bien, con goces y alegrías, y el mal, con llanto y luto. El cielo inicia vuestros movimientos, no quiero decir que todos, pero aunque así lo dijese, os ha dado luz e inteligencia para distinguir el bien del mal. Os ha dado también el libre albedrío, que puede resistir si se emplea en los primeros asaltos con el cielo, y después sale vencedor si se hace de él buen uso. A mayor fuerza y a naturaleza mejor estáis sometidos, siendo libres, creando aquella vuestro espíritu en el que no influye el cielo. Así pues, si el mundo se aparta del verdadero camino, vuestra es la culpa, que en vosotros debe buscarse, y ahora te lo probaré con toda veracidad. El alma sale de manos de aquel que la acaricia antes de que exista, semejante a un niño que charla entre risa y llanto. Aquella alma sencilla, que no sabe otra cosa, sino que procede de un amable hacedor, vuelve de nuevo gustosa al que es causa de su dicha. Desde luego empieza a sentir contento por bienes de escaso valor, en lo que se engaña, y corre tras ellos si no tiene guía o freno que tuerza su inclinación. Por eso son necesarias leyes que sirvan de freno, reyes que supieran por lo menos distinguir la torre de la verdadera ciudad. Las leyes existen, pero ¿quién se cuida de su cumplimiento? Nadie, porque el pastor que precede a las almas puede rumiar pero no tiene la uña hendida, por lo cual, viendo todo el rebaño a su pastor alimentarse de lo que él es tan goloso, se apacienta de aquello mismo y no pide más. Bien puedes ver por esto que en el mal gobierno estriba la causa de que el mundo sea culpable, y no en que vuestra naturaleza esté corrompida. Roma, que hizo bueno al mundo, solía tener dos soles, que hacían ver uno y otro camino, el del mundo y el de Dios. Uno de los dos soles ha oscurecido el otro, y la espada se ha unido al báculo pastoral, así es que juntos a viva fuerza deben necesariamente carecer de acuerdo, porque desde que se han unido no se temen mutuamente. Si no me prestas crédito, piensa en la espiga, pues toda hierba se conoce por su semilla. En el país que baña el Po y el Adige solía encontrarse valor y cortesía antes de que Federico tuviese contiendas. Hoy, todo aquel que dejara de acercarse a aquellas provincias por vergüenza de hablar con hombres probos, puede pasar por ellas seguro de que no hallará ninguno. Bien es verdad que aún existen tres ancianos en quienes la edad antigua reprende a la moderna, y a quienes les parece que Dios tarda en llamarlos a mejor vida. Conrado da Palazzo, el buen Gerardo y Guido de Castel, a quien se llama más frecuentemente en francés el lombardo sencillo. De hoy más la Iglesia de Roma, por confundir en sí dos gobiernos, cae en el lodo ensuciándose a sí misma y a su carga. Oh, Marco mío, dije yo, razonas bien, y ahora comprendo por qué fueron excluidos de heredar los hijos de Leví. Pero qué Gerardo es ese que tienes por un sabio, ese resto de una raza extinguida que es un reproche para este siglo salvaje. O tus palabras me engañan o me tientan, respondióme, porque a pesar de hablarme en toscano, parece que no sepas nada del buen Gerardo. Yo no lo conozco bajo otro nombre, a menos que no le llame padre de Gaia. Dios sea con vosotros, que no puedo seguiros más. Mira el alba que ya blanquea, brillando a través del humo. Me es preciso partir antes de que aparezca el ángel que está allí. Así dijo, y no quiso escuchar más. Fin del canto XVI del Purgatorio. Canto XVII del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Recuerda, lector, si alguna vez te has visto envuelto por la niebla en los Alpes, a través de la cual no divisabas más que el topo a través de la membrana que cubre sus ojos,
cuán débilmente penetran los rayos del sol por entre los húmedos y densos vapores, cuando éstos empiezan a enrarecerse, y tu imaginación podrá comprender cómo volví yo a ver el sol que estaba ya próximo a su ocaso. Con tal luz, igualando los míos a los fieles pasos de mi maestro, salimos fuera de aquella nube cuando los rayos estaban ya amortiguados por la parte inferior de la montaña. Oh imaginación, que a veces separas de tal modo a nuestra alma de la percepción de las cosas exteriores, que el hombre no distingue nada, aunque suenen en torno suyo 1000 trompetas. ¿Quién te anima si los sentidos no te aguijonean? Ah, lo que te anima es una luz que se forma en el cielo por sí misma o por la bondad divina que la envía aquí abajo. En mi imaginación aparecieron las huellas de la impiedad de aquella que se transformó en el pájaro que más se deleita cantando. Entonces mi espíritu se reconcentró tanto en sí mismo que no llegaba hasta él ninguna cosa exterior. Después descendió a mi apartada fantasía la imagen desdeñosa y fiera de un crucificado a quien veía morir. Junto a él estaba el grande Asuero, Ester su esposa y el justo Mardoqueo, que en sus obras y en sus palabras fue tan recto. Cuando se desvaneció por sí misma aquella visión como una burbuja a la que falta el agua de que estaba formada, surgió a mi imaginación una doncella que llorando desconsolada decía: «Oh reina, ¿por qué tu cólera te redujo a la nada? Te has dado muerte por no perder a Lavinia, sin embargo me has perdido, y yo soy la que lloro, madre, tu pérdida, antes que la de otro». Así como se interrumpe el sueño cuando una nueva luz hiere de repente nuestros ojos, y aunque interrumpido se agita antes de morir enteramente, así terminaron mis visiones tan pronto como me dio en el rostro una claridad mucho mayor de la que estamos acostumbrados a ver. Me volví a uno y otro lado para examinar el sitio en que me encontraba, cuando oí una voz que decía: «Por aquí se sube», la cual dio nuevo curso a mis ideas y obligó a mi voluntad a mirar quién era el que hablaba con tal prontitud que no hubiera descansado hasta averiguarlo. Pero lo mismo que nuestra vista tiene que inclinarse ante el sol que se vela bajo su luz, desfalleció allí mi valor. Este, me dijo mi maestro, es un espíritu divino que nos dirige por el camino que hemos de seguir, sin que se lo hayamos rogado, ocultándose él mismo a favor de su luz. Hace con nosotros lo que el hombre debe hacer consigo mismo, y no como el que espera una súplica, y conociendo la necesidad de ella se prepara malignamente a rehusar todo socorro. Ahora nuestros pies pueden prestarse a obedecer tan cortés invitación. Apresuremos, pues, nuestra subida antes de que oscurezca, porque después no podríamos hasta que asomara el día. Así dijo mi guía, y ambos dirigimos nuestros pasos hacia una escalera. En cuanto estuve en la primera grada, sentí junto a mí como un movimiento de alas que aventaba mi rostro, y oí decir: «Beati pacifici», que carecen de pecaminosa cólera. Estaban ya tan elevados sobre nosotros los últimos rayos a quienes sigue la noche que las estrellas aparecían por muchos lados. «Oh valor mío, ¿por qué así te alejas?», decía yo entre mí por sentir que flaqueaban mis piernas. Nos encontrábamos donde concluía la escalera y estábamos parados como la nave que llega a la playa. Observé un momento por si oía algo en el nuevo círculo y después, dirigiéndome hacia mi maestro, le dije: «Dulce Padre mío, dime, ¿qué ofensa se purifica en el círculo en que estamos? Si se paran nuestros pies, no detengas tus palabras». Me contestó: «El amor del bien que no ha cumplido su deber se recupera aquí. Aquí se castiga al tardío remero. Pero para que lo entiendas más claramente, dirige tu pensamiento hacia mí y cogerás un buen fruto de nuestra detención». «Hijo mío», empezó a decir, «ni el Creador ni criatura alguna carecieron jamás de amor, bien sea natural o espiritual, según te consta. El natural no se equivocó nunca. El otro puede errar por un objeto culpable, por poco o por mucho fervor. Mientras que se dirige a los principales bienes y se modera en su afecto a los secundarios, no puede ser causa de falta censurable, pero cuando converge al mal o se lanza al bien con mayor o menor solicitud de la que debe, este amor, hechura de Dios, se vuelve contra Dios mismo. De aquí puedes deducir que el amor es en nosotros la semilla de toda virtud y de toda acción que merezca castigo. Ahora bien,
Como el amor no puede ser indiferente al bienestar de su objeto, todas las cosas están preservadas de su propio odio, y como ningún ser creado puede estar separado del primero, ni existir por sí solo, todo sentimiento que tienda a odiar a su creador es imposible. Resulta, pues, si mi deducción es lógica, que el mal que se ama es contra el prójimo, y que este amor nace de tres modos en vuestra enlodada tierra: ya por esperar elevarse sobre la ruina del prójimo, deseando sólo por esto que se derrumbe desde la altura de su grandeza; ya por miedo de perder mando, gracia, honor y fama ante la elevación de otro, causando esto tal disgusto que se anhela lo contrario, y ya por haber recibido alguna injuria que irrita al hombre y le hace ávido de venganza, dedicándose únicamente a buscar el mal de su ofensor. Este triforme amor es el que hemos visto llorar en los círculos inferiores. Ahora quiero que conozcas el otro amor que corre al bien sin orden ni medida. Cada cual concibe confusamente y desea un bien en el que se recree el alma, y por eso se esfuerzan todos en alcanzarlo. Si vuestro amor es lento en dirigirse o en adquirir aquel bien, este círculo os da el debido castigo, aun después de vuestro arrepentimiento en vida. Existe otro bien que no hace al hombre dichoso, no es la felicidad, no es la buena esencia, el fruto y la raíz de todo bien. El amor que se entrega demasiado a ese bien se castiga en los tres círculos superiores a éste, pero no te diré el modo cómo está hecha esta división, a fin de que lo busques por ti mismo. Fin del canto XVII del Purgatorio. Canto XVIII del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El gran doctor había terminado su razonamiento y miraba atentamente mis ojos para ver si me dejaba satisfecho, y yo, que me sentía excitado por una nueva sed, callaba exteriormente, pero decía en mi interior: quizá le fatiguen mis numerosas preguntas, mas aquel padre veraz, que adivinó el tímido deseo que no me atrevía a descubrir, hablándome, me dio aliento para hablar, por lo que le dije: Maestro, mi vista se aviva de tal modo con tu luz que discierne claramente cuanto tu razón abarca o describe. Por eso te ruego, dulce y querido Padre, que me definas el amor al que atribuyes toda buena acción y su contraria. Dirige hacia mí, me dijo, las penetrantes luces de tu inteligencia y te será manifiesto el error de los ciegos que se convierten en guías. El alma, que ha sido creada con predisposición al amor, se lanza hacia todo aquello que le agrada tan pronto como se siente estimulada por el placer a llevar a cabo alguna acción. Vuestra facultad aprehensiva tiene su origen en un objeto exterior, y lo desenvuelve en vosotros de tal modo que induce a vuestro ánimo a dirigirse hacia dicho objeto. Y si al volverse se abandona a él, ese abandono es amor, y ese amor es la naturaleza que de nuevo se une a vosotros por medio del placer del alma. Después, lo mismo que el fuego se agita en la altura a causa de su forma, que está hecha para subir allá donde se conserva más en su materia primitiva, así también el alma apasionada se entrega al deseo, que es el movimiento espiritual, y no sosiega hasta que goza de la cosa amada. Por eso puedes ver cuán oculta está la verdad a la gente que afirma que todo amor tiene en sí algo de laudable, quizá porque creen que su materia es siempre buena, pero no todos los sellos estampados son buenos, por más que la cera lo sea. Tus palabras y mi inteligencia que las ha seguido, le respondí, me han descubierto lo que es el amor, pero eso mismo me ha llenado de nuevas dudas, porque si el amor nace en nosotros por efecto de las cosas exteriores, sin que el alma tome parte en ello, ésta no tendrá ningún mérito en seguir un camino recto o tortuoso. Respondióme: puedo decirte todo cuanto en ello ve nuestra razón. Por lo demás, espera llegar hasta Beatriz, porque esto es una obra de fe. Toda forma sustancial que es distinta de la materia y que sin embargo está unida a ella, contiene una virtud que le es particular, la cual sin sus obras ni se siente ni se demuestra, sino que se manifiesta por sus efectos, como la vida de la planta por su verde follaje. El hombre ignora de dónde procede la inteligencia de sus primeras nociones y el amor de las cosas que primeramente apetece, las cuales existen en nosotros como en las abejas existe la inclinación a fabricar la miel, y en estos primeros deseos no cabe alabanza ni censura. A fin de que a estos deseos vayan unidos otros, es innata en vosotros la virtud que aconseja,
y que debe tenerse en el umbral del asentimiento. En esta está el principio de donde sacáis la ocasión de contraer méritos, según que aquella acoja o rechace buenos o malos amores. Aquellos que razonando llegaron al fondo de las cosas han reconocido esta libertad innata y han dejado al mundo doctrinas morales. Supongamos, pues, que la necesidad crea todo el amor que arde dentro de vosotros. En cambio, vosotros tenéis la potestad de contenerlo. Beatriz llama al libre albedrío la noble virtud. Procura en su consecuencia recordarlo por si te habla de ello. La luna, que salió tarde y casi a medianoche, hacía que nos parecieran más escasas las estrellas, y semejante a caldero inflamado recorría en el cielo el camino que abrasa el sol, cuando el habitante de Roma le ve caer entre Cerdeña y Córcega. Aquella sombra bienhechora, merced a la cual Piétola ha adquirido más fama que Mantua, había librado a mi espíritu del peso que lo abrumaba, por lo cual yo, que había recibido claras y sólidas razones con respecto a todas mis preguntas, estaba como el hombre que sorprendido por el sueño no piensa en nada. Pero esta somnolencia la hizo desaparecer de improviso mucha gente que avanzaba ya detrás de nosotros, y así como en otro tiempo el ismeno y el asopo vieron correr de noche por sus orillas una muchedumbre furiosa para tener propicio a Baco los tebanos, así avanzaban por aquel círculo, según pude ver, los que eran guiados por una buena voluntad y un justo amor. En breve llegaron a nosotros, porque toda aquella gran turba venía corriendo, y los dos de delante gritaban llorando. María se dirigió con suma celeridad a la montaña, y César, por subyugar a Lérida, voló a Marsella y después pasó a España. Pronto, pronto, exclamaban otros en pos de ellos, que el tiempo no se pierda por poco amor, porque el celo del bien hace que en nosotros reverdezca la gracia. Oh almas, en quienes un fervor ardiente recompensa ahora quizá la negligencia y la tardanza que por tibieza empleasteis para el bien, éste, que vive aún, y no os engaño, quiere ir allá arriba en cuanto el sol brille de nuevo. Decidnos, pues, dónde está la abertura más próxima. Tales fueron las palabras de mi guía, y uno de aquellos espíritus dijo: ven tras nosotros y la encontrarás. Estamos tan deseosos de avanzar que no podemos detenernos. Perdona, pues, si este justo castigo te parece una descortesía. Yo fui abate en San Zenón de Verona durante el imperio del buen Barbarroja, de cuyo doloroso recuerdo aún se ocupa Milán. Hay quien tiene ya un pie en la fosa que pronto llorará por aquel monasterio, entristeciéndole el poder que allí tuvo, porque en lugar de un buen pastor ha puesto en él a su hijo, malo de cuerpo, peor aún del espíritu, y nacido de mal consorcio. No sé si aquella alma dijo más o si se calló. Tan lejos se encontraba ya de nosotros. Pero esto es lo que oí y me pareció bien retenerlo en mi memoria. Y aquel, que era el socorro de todas mis necesidades, dijo: vuélvete hacia aquí, mira dos que vienen mordiendo a la pereza. Estos iban diciendo detrás de todos: la nación por quien se abrió el mar murió antes de que sus descendientes viesen el Jordán, y aquella que no quiso compartir hasta el fin las fatigas del hijo de Anquises se ofreció por sí misma a una vida sin gloria. Enseguida, cuando aquellas sombras se alejaron tanto de nosotros que ya no podíamos verlas, me asaltó una nueva idea, de la que nacieron varias otras, y mi imaginación empezó a vagar de tal modo de una a otra que por placer cerré los ojos y mi pensamiento se trocó pronto en sueño. Fin del canto XVIII del Purgatorio. Canto XIX del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la hora en que el calor del día no puede entibiar el frío de la luna, vencido por el de la tierra o por el de Saturno, cuando los geománticos ven el signo de la mayor fortuna elevarse en oriente antes del alba por aquel camino que no estará mucho tiempo oscurecido, se me apareció en sueños una mujer tartamuda, bizca, de pies torcidos, manca y de amarillento color. Yo la miraba, y así como el sol reanima los miembros entorpecidos por el frío de la noche, del mismo modo mi mirada hacía ágil su lengua y erguía su cuerpo en poco tiempo, colorándole el marchito rostro como requiere el amor.
Cuando vio su lengua suelta empezó a cantar de tal modo que con trabajo hubiera podido separar mi atención de ella. Yo soy, cantaba, yo soy dulce sirena, que extravió a los marinos en medio del mar. Tal es el placer que les hago experimentar. Con mi canto aparté a Ulises de su camino inseguro, y el que conmigo se aviene rara vez se va según es lo que le fascino. Aún no había cerrado su boca cuando apareció a mi lado una mujer santa y pronta a confundirla. «Oh Virgilio, Virgilio, ¿quién es esa?», decía altivamente, y él se acercaba con los ojos fijos solamente en aquella honesta mujer. Esta cogió a la otra, la abrió por delante y me descubrió su vientre. La pestilencia que de él salía me despertó. Volví los ojos y el buen Virgilio me decía: «Lo menos te he llamado 3 veces, levántate y ven, busquemos la abertura por donde has de entrar». Me levanté. Todos los círculos del sagrado monte estaban inundados por la luz del día y continuamos caminando teniendo al sol a nuestra espalda. Mientras le seguía llevaba yo la frente como aquel a quien abruman los pensamientos, que de sí mismo hace un arco de puente, cuando oí: «Venid, por aquí se pasa». Estas palabras fueron pronunciadas con un tono tan suave y benigno como no se oye en esta región mortal. Con sus alas abiertas, que parecían de cisne, el que nos había hablado así nos condujo por entre las 2 laderas del áspero peñasco. Movió después sus plumas y aventó mi frente, afirmando que son bienaventurados qui lugent, porque tendrán con qué consolar sus hermosas almas. «¿Qué tienes que contemplas en el suelo?», me preguntó mi guía poco después que el ángel se hubiera elevado sobre nosotros. Le contesté: «Me ha sumergido en tales dudas una nueva visión que me atrae de tal suerte que no puedo eximirme de pensar en ella». «¿Has visto?», me dijo, «aquella ciudad encantadora por quien se vierten tantas lágrimas en los círculos a donde nos dirigimos? ¿Has visto cómo el hombre puede desprenderse de ella? Bástete pues esto y ven pronto. Vuelve tus ojos a la invitación que te hace el Rey Eterno, mostrándote la belleza de las estrellas que en torno a él giran. Como el halcón que mirando antes sus garras acude al grito de su dueño y extiende su vuelo, excitado por el deseo de la presa que le atrae, así recorrí yo la roca que se hiende para ofrecer un paso al que sube hasta el sitio donde se entra en el 5.º círculo. Cuando hube penetrado en el 5.º círculo vi por él gente tendida boca abajo y llorando. «Adesit pavimento anima mea», les oía exclamar en medio de tan profundos suspiros que apenas se comprendían sus palabras. «Oh elegidos de Dios, cuyos sufrimientos hacen menos duros la justicia y la esperanza, dirigidnos hacia las altas gradas. Si venís aquí libres de estar tendidos y queréis encontrar más pronto el camino, llevad siempre vuestra mano derecha extendida sobre el borde exterior del círculo». Tal fue la pregunta del poeta y tal la respuesta que le dieron un poco más adelante de nosotros. Por sus palabras adiviné el pensamiento que ocultaba, y volviendo mis ojos hacia los de mi maestro, conocí por una señal agradable de éste que consentía en lo que mi mirada pedía con tal deseo. Cuando tuve el poder de obrar a mi gusto, me dirigí hacia aquella criatura cuyas palabras me habían hecho notar su pensamiento, diciéndole: «Espíritu, en quien el llanto madura la expiación, sin la cual no se puede llegar hasta Dios, suspende un momento por mí tu mayor cuidado. Dime quién fuiste y por qué tenéis todos la espalda vuelta hacia arriba, y si quieres que pida por ti alguna cosa en el mundo de donde salí vivo». Me respondió: «Sabrás por qué el cielo ordena que tengamos la espalda vuelta hacia él, pero antes scias quod ego fui successor Petri. Entre Sesti y Chiavari se interna un hermoso río, y de su nombre toma origen el título de mi sangre. Un mes y poco más pude experimentar lo pesado que es el gran manto al que lo preserva del lodo, pues cualquier otra carga parece una pluma. Mi conversión, ay de mí, fue tardía, pero cuando fui elegido pastor romano conocí lo engañosa que es la vida. Vi que allí no reposaba el corazón, ni se podía subir más alto en aquella vida mortal, así es que el amor de la eterna inflamó mi alma. Hasta entonces fui un alma miserable y alejada de Dios,
y completamente avara, por lo cual sufro el castigo que ves. Lo que hace la avaricia se declara aquí con el castigo de las almas echadas boca abajo, pena más amarga que ninguna otra. Así como nuestros ojos, fijos en las cosas terrenales, no miraron nunca hacia arriba, del mismo modo la justicia hace que se arrastren por el suelo. Así como la avaricia extinguió en nosotros el amor hacia todo el bien verdadero, e hizo fracasar toda buena acción, así también la justicia nos tiene aquí oprimidos, atados de pies y manos, e inmóviles, y extendidos mientras plazca al justo Señor. Yo me había arrodillado y quise hablar, pero cuando empezaba, el espíritu se apercibió, con solo escuchar, de este acto de reverencia, y me dijo: ¿Por qué te inclinas al suelo de este modo? Le contesté: mi recta conciencia me obliga a daros esta muestra de respeto. Endereza tus piernas y levántate, hermano, repuso. No te engañes. Como tú y los demás, soy servidor de la misma potestad. Si has podido comprender aquellas palabras evangélicas que dicen neque nubent, bien puedes ver por qué hablo así. Vete ya, no quiero que te detengas por más tiempo, que tu permanencia aquí da treguas a mi llanto, con el que acelero lo que tú has dicho antes. Tengo allá abajo una sobrina que se llama Alagia, naturalmente buena, a no ser que nuestra casa la haya pervertido con su ejemplo. Ella sola me queda ya en el mundo. Fin del canto 19 del Purgatorio. Canto 20 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Una voluntad no puede luchar contra otra mejor, así que para complacer a aquel espíritu saqué del agua la esponja no saturada de mi curiosidad. Me puse en marcha y mi guía se encaminó también por los sitios que había expeditos a lo largo del dorso del monte, como se anda por un muro estrecho a lo largo de las almenas, porque las almas que funden gota a gota por sus ojos el mal que se apodera del mundo entero ocupan toda la otra parte exterior. Maldita seas, antigua loba, que con tu hambre profunda e insaciable haces más presas que todas las demás fieras. Oh cielo, cuyas revoluciones inducen a creer que son causa de los cambios que experimentan las cosas y las condiciones humanas, ¿cuándo vendrá aquel ante quien huirá aquella? Íbamos caminando con pasos lentos y contados, prestando toda mi atención a las sombras a quienes oía con piedad llorar y quejarse, cuando por casualidad oí exclamar delante de nosotros: «Dulce María», con una voz tan plañidera como la de una mujer próxima a su alumbramiento. Luego continuó: «Fuiste tan pobre como se puede ver por aquel establo donde depusiste tu santo fruto». Enseguida oí: «Oh buen Fabricio, quisiste más bien poseer la virtud con la pobreza que grandes riquezas con el vicio». Estas palabras me eran tan agradables que me adelanté para conocer al espíritu de donde al parecer procedían. Este hablaba aún de los donativos que hizo Nicolás a las doncellas para conducir su juventud por la senda del honor. «Oh alma que hablas tan bien, dime quién fuiste», dije yo, «o por qué eres la única que reproduces tan dignas alabanzas. Tus palabras no quedarán sin recompensa si vuelvo para acabar el corto camino de aquella vida que vuela a su término». Me contestó: «Te lo diré, no porque espere consuelo alguno que proceda de allí, sino porque brilla en ti tanta gracia antes de estar muerto. Yo fui raíz de la mala planta que produce tan nociva sombra en la tierra cristiana que raro es el buen fruto que se coge. Pero si Dway, Lil y Brujas pudieran, pronto tomarían venganza, y yo se la pido a aquel que lo juzga todo. En el mundo me llamé Hugo Capeto. Tienen en mí su origen los Felipes y Luises que poco ha rigen la Francia. Hijo fui de un carnicero de París. Cuando faltaron los antiguos reyes, excepto uno que estaba revestido de paños grises, empuñé las riendas del gobierno del reino y tuve tal poder en mi nueva posición y me vi tan rodeado de amigos que se prometió la corona vacante a la cabeza de mi hijo, de quien han salido los huesos sagrados de los nuevos reyes. Mientras que la gran dote provenzal no despojó de vergüenza a mi sangre, valía poco, mas en cambio no hacía daño,
pero allí dio principio por medio de la fuerza y de la mentira a sus rapiñas, y después, por enmendarse, se apoderó de Poitiers y de Normandía y de Gascuña. Carlos fue a Italia, y por enmendarse hizo una víctima de Conradino, y después envió al cielo a Tomás, también por enmendarse. Veo un tiempo, que no está muy lejano, que impulsará fuera de Francia a otro Carlos para darse a conocer mejor a sí mismo y a los suyos. Sale de ella sin más armas que la lanza con que luchó Judas, y la dirige tan bien que atraviesa el vientre de Florencia. Allí no adquirirá comarcas, sino pecados y vergüenza, tanto más graves cuanto más sencillo le parezca el daño que cause. Veo al otro que salió preso de su buque vender a su hija y regatear su precio como hacen los corsarios con sus esclavas. Oh avaricia, ¿qué más puedes hacer ya cuando te has atraído de tal modo a mi sangre que no se cuida de su propia carne? Porque parezca menor el mal futuro y el pasado, veo entrar en Anagni la flor de lis y a Cristo prisionero en la persona de su vicario. Le veo otra vez entregado al ludibrio, veo renovar la hiel y vinagre y le veo morir entre dos ladrones vivos. Veo tan cruel al nuevo Pilatos que esto no le basta, y sin decreto de los que están autorizados para ello, lleva hasta el templo sus ambiciosos deseos. Oh Señor mío, ¿cuándo seré bastante dichoso para contemplar la venganza que oculta en tus arcanos le hace grata su cólera? En cuanto a lo que yo decía de la única esposa del Espíritu Santo y que te ha hecho dirigirte hacia mí para obtener alguna explicación, te diré que forma parte de nuestras oraciones mientras dura el día, pero en cuanto anochece, citamos en su lugar ejemplos del todo contrarios. Entonces recordamos a Pigmalión, a quien su pasión por el oro hizo traidor, ladrón y parricida, y la miseria del avaro Midas, castigado por su ambiciosa petición, de la que es preciso burlarse siempre. Enseguida cada cual recuerda al loco Acam, y cómo robó los despojos del enemigo, de suerte que aquí parece que aún le muerde la ira de Josué. Después acusamos a Safira y a su marido, alabamos a los que pisotearon a Heliodoro, y todo el círculo del monte se ocupa de Polinéstor, que mató a Polidoro. Por último gritamos, oh Craso, dinos, puesto que lo conoces, ¿qué sabor tiene el oro? A veces hablamos unos en alta voz, otros en voz baja, según la afección que nos estimula, ya con más o menos fuerza. Ahora no era yo solo el que recordaba el bien de que nos ocupamos durante el día, pero no había otro aquí cerca que levantara tanto la voz. Nos habíamos separado ya de aquel espíritu y procurábamos subir por el camino tanto cuanto nos era permitido, cuando oí retemblar el monte como si cayera alguna cosa. El frío que me produjo sólo puede compararse con el que siente el que está próximo a la muerte. Delos no se estremeció en verdad tan fuertemente antes que Latona anidase en él para dar a luz los dos ojos del cielo. Después resonó por todos los ámbitos de la montaña tal grito que el maestro se dirigió hacia mí diciendo: «No titubees mientras yo te guíe». «Gloria in excelsis Deo», decían todos, según pude comprender por salir de un punto cercano a donde yo estaba, y desde el que se podía oír esta exclamación. Nos quedamos inmóviles y en suspenso como los pastores que fueron los primeros en oír aquel canto, hasta que cesó el temblor y acabó el himno. Emprendimos nuevamente nuestro santo camino, mirando las sombras que yacían por el suelo vueltas boca abajo y exhalando su acostumbrado llanto. Si mi memoria no se equivoca, jamás me ha atormentado tanto la ignorancia de una cosa, ni tanto me ha excitado el deseo de averiguar algo, según lo que este deseo ocupaba entonces mi mente. Por la premura de nuestra marcha no me atrevía a preguntar. Por mí mismo no podía ver nada, así es que caminaba tímido y pensativo. Fin del canto 20 del Purgatorio. Canto 21 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquella sed natural que no se sacia más que con el agua por la cual la samaritana pidió la gracia, me atormentaba y me excitaba en pos de mi guía por aquel camino obstruido, sintiéndome movido a compasión ante la justa venganza de Dios. Y he aquí que del mismo modo que según refiere Lucas se apareció Cristo, después de salir del sepulcro,
a 2 hombres que encontró en el camino, así se nos apareció una sombra que venía en pos de nosotros mirando a sus plantas las almas tendidas. Aún no habíamos reparado en ella cuando nos dirigió la palabra diciéndonos: «Hermanos míos, la paz de Dios sea con vosotros». Nos volvimos presurosamente y Virgilio le hizo la demostración que convenía a aquel saludo. Después le dijo: «Que el concilio bienaventurado te admita en paz la corte de verdad que me relega a un destierro perpetuo». «¿Cómo y por qué?», preguntó el espíritu, «vais tan deprisa, si sois sombras que Dios no admite allá arriba? ¿Quién os ha guiado hasta aquí por su escala?». Mi doctor contestó: «Si examinas las señales que lleva éste y traza el ángel, podrás ver que tiene el derecho de reinar con los buenos. Pero como aquella que hila de noche y de día no había terminado aún la usada que le correspondía, y que Cloto prepara e impone a cada uno de nosotros, su alma, que es de una naturaleza hermana a la nuestra, viniendo aquí no podía venir sola, porque no puede ver como nosotros. Por esta razón fui yo sacado de la vasta garganta del infierno y se lo enseñaré hasta donde mi ciencia pueda guiarle. Pero dime, si es que lo sabes, ¿por qué ha dado antes el monte tales sacudimientos, y por qué todas las almas parecían gritar a la vez hasta el pie de aquel bañado por el mar?». Por medio de esta pregunta Virgilio acertó como en una aguja con el ojo de mi deseo, de suerte que merced a la esperanza mi sed sintió menos su ardor. Aquel empezó de esta manera: «No sin fundado motivo siente eso la religiosa montaña, ni está fuera de sus leyes. Este sitio está libre de toda conmoción. El ruido no puede proceder más que de aquello que el cielo recibe digno de sí mismo, y no de otra causa. Porque no llueve, ni graniza, ni nieva, ni cae escarcha ni rocío más acá de la puerta de las 3 pequeñas gradas. No aparecen nubes densas ni enrarecidas, ni se ven relámpagos ni a la hija de Taumas, que allá abajo cambia con frecuencia de sitio. No hay seco vapor que se eleve a mayor altura de la de aquellas 3 gradas de que he hablado, donde tiene sus plantas el vicario de Pedro. Quizá más abajo el monte experimente sacudidas más o menos violentas, pero por más viento que esconda la tierra, no sé en qué consiste, que aquí no se ha sentido nunca. La montaña tiembla únicamente cuando alguna alma, sintiéndose purificada, se eleva o se mueve para subir, acompañándola aquel cántico. Su sola voluntad es la prueba de la purificación. Aquella excita al alma, libre ya, a mudar de sitio, gozando ésta de tan justa voluntad. No por eso deja de sentir antes de tiempo el deseo ineficaz de subir al cielo, pero sin dejar tampoco el deseo de satisfacer a la justicia divina, pues ésta le impone por el castigo el mismo anhelo que tuvo por el pecado. Yo, que he estado tendido bajo el dolor más de 500 años, no he sentido hasta este momento la libre voluntad de una mansión mejor. Por eso has sentido el terremoto y a los piadosos espíritus alabando por la montaña a aquel Señor que los admitirá pronto en su seno. Así habló, y como el hombre goza tanto más en beber cuanto mayor es su sed, no sabré decir el contento que me dio. Mi sabio guía le dijo: «Ahora veo la red en que estáis prendidos y el modo de librarse de ella, la causa del temblor del monte y por la que os congratuláis. Ahora haznos saber, si lo tienes a bien, quién fuiste y por qué has estado tendido durante tantos siglos. Permítame que lo deduzca de tus palabras». En aquel tiempo en que el buen Tito, con la ayuda del supremo rey, vengó las heridas por donde salió la sangre que había vendido Judas, respondió aquel espíritu: «Estaba yo allí abajo llevando el nombre que más dura y honra más, bastante famoso, pero sin fe. Fue tan dulce mi canto que a pesar de ser tolosano, Roma me atrajo, mereciendo que coronaran mis sienes de mirto. Aún me llama Stacio la gente que allí vive. Canté a Tebas y después al gran Aquiles, pero caí en mi camino llevando mi segunda carga. Mi ardor encontró las chispas de la divina llama que lo inflamaron y que han inflamado a más de 1000. Hablo de la Eneida, la cual fue mi madre y mi nodriza en poesía. Sin ella no escribí nada que equivaliera al peso de un dracma, y por haber vivido allí abajo cuando vivió Virgilio, consentiría en haber estado padeciendo un año más en este destierro.
Estas palabras hicieron que Virgilio se volviera hacia mí con un ademán que aunque tácitamente decía cállate. Pero la facultad de la voluntad no lo puede todo, porque la risa y el llanto siguen de tal modo a la pasión de que proceden, que en los hombres más veraces no esperan para manifestarse a aquella facultad, por lo cual yo sonreí como hombre que expresa por medio de señas lo que quiere significar con las palabras. Así es que la sombra se calló y me miró a los ojos donde el pensamiento se refleja más. Ah, ojalá puedas llevar a buen término tu grande obra, dijo. Mas, ¿por qué tu rostro me ha mostrado ahora ese relámpago de sonrisa? Vime entonces apurado entre ambos. El uno me obligaba a callar, el otro me incitaba a hablar, por lo cual me contenté con suspirar y fui comprendiendo. Puedes hablar sin temor, me dijo mi maestro. Habla y dile lo que pregunta con tanto empeño. Contesté pues, quizá te asombres, antiguo espíritu, de mi sonrisa, pero quiero causarte mayor admiración. Este que guía mis ojos hacia arriba es aquel Virgilio de quien adquiriste ánimos para ocuparte en tus versos de los actos de los hombres y de Dios. Si creíste que mi sonrisa tenía otra causa, deséchala como errónea y cree que sólo procedía de las palabras que pronunciaste con respecto a él. Stacio se inclinaba ya para abrazar las rodillas de mi señor, pero éste le dijo, hermano, no lo hagas, que tú eres sombra y ves ante ti a otra sombra. Y él, levantándose, contestó, tú puedes comprender ahora la magnitud del amor que por ti me inflama cuando olvido nuestra vanidad tratando a una sombra como a un cuerpo sólido. Fin del canto 21 del Purgatorio. Canto 22 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El ángel se había quedado detrás de nosotros, el ángel que nos había conducido al sexto círculo, después de haber borrado una de las manchas de mi frente, y los que cifran todos sus deseos en la justicia habían dicho con su dulce voz, beati, hasta sitio, concluyendo en esta palabra sin pronunciar el resto del versículo. Yo, más ligero por allí que por las otras aberturas, caminaba con tal paso que sin ningún trabajo seguía allá arriba a los veloces espíritus. Entonces Virgilio empezó a decir, el amor que nace de la virtud inflama siempre a otro amor, mientras que su llama brille exteriormente. Desde la hora en que Juvenal bajó entre nosotros al limbo y me hizo conocer tu afecto hacia mí, mi benevolencia para contigo fue tal que no puede haber otra cosa mayor por otra persona a quien no se ha visto nunca, así es que ahora me parecen cortas estas escaleras. Pero dime, y como amigo, perdóname si mi demasiada confianza afloja el freno de mi lengua. ¿Cómo ha podido encontrar la avaricia un lugar en tu corazón en medio de ese recto sentido que has procurado poseer? Estas palabras hicieron sonreír desde luego a Stacio, después respondió, todo cuanto me digas es para mí una prueba de cariño. Aparecen en efecto muchas veces cosas que dan un falso motivo para la duda, porque las verdaderas causas están ocultas. Tú crees, según me prueba tu pregunta, que yo fui avaro en la otra vida, quizá por haberme visto en el círculo en que me encontraba. Sabe, pues, que la avaricia estuvo muy lejos de mí y que mis excesos en contrario han sido castigados por 1.000.000 de lunas. Y si no hubiera sido porque me apliqué el oportuno remedio cuando medité los versos en que exclamas, casi irritado contra la humana naturaleza, oh hambre execrable del oro, ¿a dónde no conduces el insaciable apetito de los mortales? Me vería dando vueltas por el círculo donde se lanzan pesos. Entonces calculé que por abrir demasiado las alas podían llegar a gastarse mis manos y me arrepentí tanto de aquel como de los otros males. ¿Cuántos resucitarán con los cabellos rapados por la ignorancia en que están de que la prodigalidad sea un pecado y que les impide arrepentirse ya durante su vida, ya en el término de ella? Y sabe que la falta que se opone directamente a cada pecado se consume aquí con el mismo pecado. Así es que si he estado purificándome entre los que lloran su avaricia, ha sido precisamente por la falta contraria. El cantor de los versos bucólicos dijo entonces,
cuando cantaste las crueles contiendas de la doble tristeza de yocasta, no creo, a juzgar por los acentos en que Clío te hace prorrumpir, que te contase entre los suyos la fe, sin la cual no basta obrar bien. Si así es, ¿qué sol o qué luz ha disipado tus tinieblas de tal modo que te permitiera elevar tus velas hacia el pescador? El espíritu contestó: Tú fuiste el primero que me envió a beber en las grutas del Parnaso y el primero también que me ha iluminado en el amor de Dios. Hiciste como aquel que camina de noche, llevando tras sí una luz que no le sirve, pero que sirve para guiar a las personas que van en pos de él. Cuando dijiste, el siglo se renueva, vuelve la justicia con los primeros tiempos del género humano y una nueva raza desciende del cielo, por ti fui poeta, por ti cristiano. Pero para que veas mejor lo que te pinto, extenderé las manos a fin de darle más colorido. Ya estaba el mundo lleno de la verdadera creencia sembrada por los mensajeros del eterno reino, y tus palabras, ya citadas, se referían a los nuevos apóstoles, por lo cual yo me acostumbré a visitarlos. Después me parecieron rodeados de tal santidad que cuando Domiciano los persiguió, corrieron mis lágrimas mezcladas con las suyas. Mientras que allí viví, les socorrí. Sus rectas costumbres me hicieron despreciar todas las otras sectas, y antes que en mi poema condujese a los griegos al río de Tebas, había recibido el bautismo. Pero por miedo fui cristiano en secreto, y por largo tiempo me mostré pagano. Esta timidez me ha hecho recorrer el cuarto círculo durante más de 4 siglos. Tú, pues, que has descorrido el velo que me ocultaba el soberano bien, puesto que tenemos más tiempo del que necesitamos para subir por nuestro camino, dime, si es que lo sabes, dónde están nuestro antiguo Terencio, Cecilio, Plauto y Barrón. Dime si están condenados y en qué círculo. Todos esos, y Persio y yo y otros muchos, respondió mi guía, estamos con aquel griego a quien lactaron las musas más que a otro alguno en el primer círculo de la ciega prisión. Muchas veces hablamos del monte donde se encuentran siempre nuestras nodrizas. Allí están con nosotros Eurípides, Anacreonte, Simónides, Agatón y otros muchos griegos que vieron en otro tiempo su frente coronada de laurel. De los que tú cantaste se ven allí a Antígona, a Deifila, Argia e Ismeda, tan triste como antes. Está también la que enseñó la Langia, la hija de Tiresias, y Tetis y Deidamia con sus hermanas. Los dos poetas habían guardado silencio mirando de nuevo con atención en torno suyo por haber terminado la escala y sus paredes. Ya las 4 esclavas del día habían quedado atrás y la quinta estaba en el timón del carro solar, dirigiendo hacia arriba su luminosa punta, cuando mi guía dijo: Creo que conviene que volvamos nuestro hombro derecho hacia la orilla del círculo para dar la vuelta a la montaña según acostumbramos a hacer. Esta costumbre fue nuestro guía y emprendimos el camino sin titubear, una vez que a ello asintió la otra alma virtuosa. Ellos iban delante y yo detrás, solo, escuchando sus palabras que me comunicaban la inteligencia de la poesía. Pero pronto interrumpió tan dulce coloquio la vista de un árbol que encontramos en medio del camino, cargado de suaves y olorosos frutos, y como el abeto que elevándose hasta el cielo va disminuyendo de rama en rama, así aquel iba disminuyendo por su parte inferior, con objeto, según creo, de que nadie suba a él. Hacia el lado en que estaba cerrado nuestro camino caía de la alta roca una agua cristalina que se esparcía por las hojas superiores. Los dos poetas se acercaron al árbol cuando exclamó una voz entre el follaje: «Os puede costar caro tocar a ese manjar». Después dijo: «María pensaba más en que las bodas fuesen honrosas y completas que en su boca que ahora intercede por vosotros». Las antiguas romanas se contentaron con el agua por toda bebida, y Daniel despreció los manjares y adquirió la ciencia. El primer siglo fue tan bello como el oro, el hambre hacía más sabrosas las bellotas, y merced a la sed cualquier arroyuelo se convertía en néctar. En miel y langostas consistió el alimento del Bautista en el desierto. Esto le da más gloria y le hace tan grande como lo patentiza el Evangelio. Fin del canto 22º del Purgatorio.
Canto XXIII del Purgatorio de Dante. Mientras tenía mi vista fija en el verde follaje, como suele hacer quien pierde el tiempo detrás de un pájaro, el que era para mí más que un padre, decía: Hijo mío, ven ahora, porque el tiempo que se nos concede debe emplearse más útilmente. Volví el rostro con ligereza y con no menos mis pasos hacia los sabios, que hablaban tan bien que escuchándolos se me hacía llevadero el camino, cuando se oyó llorar y cantar labia mea, de un modo que hizo nacer en mí el placer y el dolor. Oh dulce padre, ¿qué es lo que oigo? Empecé a decir. Y él, a las sombras que van quizá deshaciendo el nudo de sus deudas. Cual peregrinos pensativos que al encontrar en su camino gente a quien no conocen se vuelven hacia ella sin detenerse, así venía tras nosotros, pero con un paso más rápido, una turba de espíritus, tácita y piadosa, que nos adelantaba mirándonos. Cada uno de ellos tenía los ojos negros y cóncavos, la faz pálida y tan demacrada que a través de la piel se notaba la forma de los huesos. No creo que Erexiton se viese reducido a una piel tan seca cuando más tuvo que temer el hambre. Yo decía, pensando en mí mismo: he aquí cómo era la nación que perdió a Jerusalén cuando María llegó a devorar a su propio hijo. Sus ojos parecían anillos sin piedras. Aquellos que en el rostro del hombre leen homo hubieran conocido allí con facilidad la m. ¿Quién creería, ignorando la causa, que el olor de una fruta y de una agua pudiera, excitando su deseo, reducirlos a aquel extremo? Yo estaba asombrado al verles tan hambrientos, porque aún no conocía la causa de su demacración y de sus tristes escamas, cuando desde la profunda cavidad de su cabeza dirigió hacia mí sus ojos una sombra y me miró fijamente. Después exclamó en alta voz: ¿qué gracia se me concede? Nunca lo hubiera reconocido por su rostro, pero su voz me recordó todo lo que sus facciones habían absorbido en sí mismas, y esta chispa encendió en mí el completo conocimiento de aquel rostro cambiado, y reconocí el de Forese. Ah, me dijo, no fijes tu atención en esta lepra árida que me decolora la piel ni en la carne que me falta, pero dime la verdad con respecto a ti, y dime quiénes son aquellas dos almas que te guían. No me detendré hasta que me lo digas. Tu rostro, que ya he llorado por muerto, me excita ahora nuevos deseos de llanto, le respondí, al verle tan desfigurado. Pero dime por Dios, ¿qué es lo que os demacra tanto? No me hagas hablar de otra cosa mientras dura mi asombro, porque mal puede hablar aquel a quien preocupa otro cuidado. Me contestó: desde la eterna justicia cae tal virtud en el agua y en esa planta que hemos dejado más atrás, que me extenúa de esta suerte. Todos esos que cantan llorando por haberse entregado desenfrenadamente al vicio de la gula deben santificarse aquí por medio del hambre y de la sed. El olor que se exhala de los frutos y del agua que se extiende sobre ese follaje excita en nosotros el deseo de comer y de beber, sin que deje de revivir nuestra pena una sola vez cuando damos la vuelta por este espacio. He dicho pena cuando debía decir consuelo, porque la voluntad que nos conduce hacia ese árbol es la misma que condujo a Jesucristo a decir lleno de gozo: Elí, cuando nos redimió con la sangre de sus venas. Forese, repuse, desde aquel día en que cambiaste el mundo por mejor vida, no han transcurrido aún 5 años. Si la facultad de pecar concluyó en ti antes de que sobreviniera la hora del saludable dolor que nos reconcilia con Dios, ¿cómo es que has venido aquí arriba? Creía encontrarte abajo, donde el tiempo con el tiempo se repara. Respondióme: Minella es la que con sus ruegos asiduos me ha conducido a beber el grato ajenjo del dolor. Con sus devotas oraciones y sus suspiros me ha sacado del sitio donde se espera y librado de los otros círculos. Mi viudita, a quien amé mucho, es tanto más querida y agradable a Dios, cuanto más solícita es en obrar bien, porque la Barballa de Cerdeña tiene mujeres mucho más púdicas que la Barballa donde la he dejado. Oh dulce hermano, ¿qué quieres que te diga? Ante mi vista se presenta un tiempo futuro por el cual el presente no será muy antiguo, y en el que se prohibirá desde el púlpito a las descaradas florentinas ir enseñando los pechos.
qué mujeres bárbaras ni sarracenas hubo jamás que para hacerlas incubiertas hubiera necesidad de apelar a penas espirituales